Pregunta número 11, proceso de admisión 2020. Una persona ha intentado durante años cruzar dos tipos de flores, FA y FB, para obtener un híbrido FC, como el que obtiene su vecino, pero sin resultados. Cuando finalmente le pregunta a su vecino cómo logró obtener dicho híbrido, este le muestra la siguiente tabla. La siguiente tabla aquí, entonces, en la tabla sin cruzamientos, tiene las variables estación del año, pH del suelo y obtención del híbrido. Según estos antecedentes, ¿qué variables habría pasado por alto esta persona? 1. El tipo de cruzamiento. 2. La estación del año. 3. El pH del suelo. Entonces, como dice el enunciado, el vecino, ¿cierto? Intentó por harto tiempo cruzar FA y FB. Entonces, él siempre estuvo cruzando a FA y FB. Ahí las cruzó. ¿Cuál era la idea del vecino, en este caso, ¿cierto? Obtener FC, ¿sí? Ya, entonces, él siempre realizó este cruzamiento. No fue una variable que haya él pasado por alto, porque era lo que siempre realizaba. Ya, y después dice, la estación del año, ¿puede haber sido una variable que haya pasado por alto esta persona? Claro que sí, porque ustedes se dan cuenta. ¿Cuándo se puede obtener este híbrido? Se puede obtener en primavera y en verano, pero en invierno no. En parte la estación del año está influyendo, si nos damos cuenta, ¿ya? Así que quizás él puede haber pasado por alto la estación del año, quizás lo hizo durante todo el año. Si él lo único que hacía era cruzarlas, solamente hizo esta parte, pero no consideró estas variables, solo cruzó. Entonces, en la estación del año está influyendo, por lo visto, él lo único que hizo fue cruzar las plantas sin considerar la estación del año. Así que, después dice el pH del suelo. Claramente podemos darnos cuenta que hay un pH ácido y básico. Entonces, en función del pH, en realidad, en función del pH y la estación del año, podemos obtener los diferentes resultados. Por ejemplo, tiene que ser en primavera, pero el pH tiene que ser ácido para que se dé esta planta. Si consideramos solo la estación del año y no estamos considerando el suelo, quizás no tenemos el híbrido. Entonces, como lo único que hizo este vecino fue cruzar, hacer solo el paso 1, no consideró las demás variables, que es lo que un poco nos está diciendo el enunciado, ¿cierto? Así que la alternativa correcta acá es dedo 2 y 3.